La unidad 10, entonces, es la unidad de integración aproximada. Y vamos a ver lo siguiente. A veces es difícil, pero a veces tampoco es posible hallar la primitiva de una función. Porque, por un lado, no toda función continua tiene primitiva, que se pueda expresar mediante funciones elementales en una cantidad finita, como es el caso de la integral de e a la menos x al cuadrado diferencial x, ¿sí? Esta función no tiene primitiva que pueda expresarse mediante una función elemental en una cantidad finita. O, ¿sí?, la integral para el seno de x sobre x, tampoco. Y otro caso donde puede ser imposible hallar la primitiva o muy difícil, es el caso donde puede ocurrir que no se conozca la fórmula I igual a f de x. No tengamos una función expresada en forma de ecuación como para realizar el cálculo que veníamos realizando hasta ahora. Entonces, tendríamos que buscar otra forma de poder calcular. ¿Cuáles son esos casos? Los casos en que las funciones vienen expresadas mediante gráficas o mediante tablas. Entonces, vamos a tener que recurrir a la integración aproximada. Si la función no tiene primitiva expresada mediante funciones elementales, o si la función viene dada mediante gráficas o tablas, vamos entonces a recurrir a la integración aproximada. ¿Qué métodos vamos a ver? Método de los rectángulos, método de los trapecios y el método de Simpson. El método de los rectángulos es algo que ustedes ya hemos visto, que ya conocen, porque está ligado a lo que hemos visto como suma inferior y suma superior. Y esto es como un método para aproximar, ¿sí?, el cálculo. Entonces, partimos de la integral definida como límite de una suma, y lo que tenemos es una función igual a f de x, un intervalo desde A hasta B, donde si particionamos, ahora vamos a particionar en partes iguales el segmento AB, vamos a formar rectángulos de altura mínima y que están delimitados por las líneas punteadas en azul, y además rectángulos de altura máxima que están delimitados por las líneas punteadas en verde en la parte superior. Entonces sabemos que podemos encontrar un área aproximada realizando la sumatoria de los productos de base por altura, ¿sí? Cuando se trate de altura mínima, ¿qué vamos a hacer? Delta x por i0 más delta x por i1 más delta x por i2, así sucesivamente hasta llegar a delta x por in menos 1. Y cuando se trate de calcular con los rectángulos de altura máxima, vamos a realizar la sumatoria de los productos de delta x por i2, delta x por delta x por i1, más delta x por i2, más delta x por i3, así sucesivamente hasta llegar a delta x por in. Entonces, veamos los planteos. Dividimos el segmento por medio de puntos x0 a xn, donde A asume el valor x0 y B el valor xn. Dividimos en n partes iguales, así que el delta x va a ser b menos a dividido n. Y vamos a obtener los valores de la función correspondiente a cada uno de los valores en los que hemos subdividido el intervalo AB. Entonces tenemos el valor de ordenada, ¿sí?, para x0, x1 hasta xn.
Si formamos la suma, entonces para la suma integral de los rectángulos inferiores, como recién comentamos, ¿qué vamos a hacer? I0 por delta X más I1 por delta X más I2 por delta X, así sucesivamente hasta IN menos 1 por delta X. Entonces esta es la suma integral para los rectángulos inferiores. Y para los rectángulos superiores, ¿qué hacemos? I1 por el delta X más I2 por el delta X más I3 por el delta X, así sucesivamente hasta llegar a donde xn por el delta X. Entonces esta es la suma integral para los rectángulos superiores. Vemos que delta X, ¿sí?, se presenta en todos los términos para la suma integral para los rectángulos inferiores y también para la suma integral para los rectángulos superiores. Entonces la fórmula de los rectángulos nos queda para los rectángulos superiores b menos a sobre n, que recordemos que esto es el delta x, multiplicado por la sumatoria desde I1 hasta IN. Y para los rectángulos inferiores nos va a quedar b menos a sobre n, nuestro delta x, multiplicado por la sumatoria de las ordenadas desde I0 hasta IN menos 1. Tengamos en cuenta que cuanto mayor sea n, menor va a ser el error que se va a cometer en el cálculo, ¿sí? Porque, ¿qué va a ocurrir? Delta x va a ser lo suficientemente pequeño como para que la sumatoria, ¿sí?, de las superficies de cada uno de esos rectángulos, ya sea por exceso o por defecto, sea lo más pequeño posible el error que se cometa en cada uno de ellos. Vamos a ver entonces el método de los trapecios. Partimos de nuestra función igual a f de x, donde particionamos el intervalo AB, ¿sí?, en varios puntos. Para cada uno de ellos que tenemos el valor de ordenada correspondiente. Y lo que vamos a hacer es aproximar mediante una línea inscripta a la curva que estamos considerando. Entonces fíjense que teniendo en cuenta x0, x1, el eje x y esta línea que estamos trazando entre i0 y 1, lo que estamos formando que es un trapecio. Tenemos sucesivos trapecios. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar I0, ¿sí?, más I1, y lo dividimos 2, así que ahí vamos a tener una altura intermedia, y lo vamos a multiplicar por nuestro delta x, ¿sí? Delta x, ¿sí?, va a ser igual para todos los casos. Entonces, esta área la vamos a encontrar sumando estos dos valores de ordenada, dividiendo los dos, que nos da una altura intermedia entre x0 y x1, y lo vamos a multiplicar por delta x. Tendremos la superficie de ese trapecio. De la misma forma, calcularemos la superficie de todos los demás trapecios. Y realizando la sumatoria de cada una de las superficies de dichos trapecios, vamos a obtener el cálculo de la integral aproximada. Ahora, vamos a buscar la fórmula que nos permite el cálculo. Entonces, el área de cada trapecio rectangular corresponde a esto que decíamos recién, a I0 más I1 dividido 2 por delta X, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Para cada trapecio hallamos una altura intermedia y la multiplicamos por el delta X. Entonces, tenemos las superficies para cada trapecio. El delta X dijimos que es igual a B menos A dividido N, y entonces la integral definida entre el B de f de x
diferencial X va a ser aproximadamente igual a la suma de las superficies de cada uno de los trapecios. Ahora, como delta X figura en todos los términos, lo vamos a sacar como factor común, y recordemos que delta X es igual a B menos A sobre N. Entonces nos va a quedar I0 más I1 sobre 2 en el primer término, I1 más I2 sobre 2 por delta X en el segundo término, así sucesivamente, hasta IN menos 1 más IN dividido 2 en el último término. Recién dije algo raro, a ver, lo repito, me parece que dije delta X. Dije que delta X lo sacábamos con factor común. Entonces nos queda I0 más I1 dividido 2, más I1 más I2 dividido 2, más así sucesivamente hasta llegar a IN menos 1 más IN dividido 2. Ahora, sí, el 2 que tenemos dividiendo en cada uno de los términos, lo distribuimos según cada uno de los términos que hay en el numerador, vamos a obtener esta expresión. Entonces nos queda I0 sobre 2 más I1 sobre 2. I1 más I1 sobre 2 más I2 sobre 2. ¿Cómo seguiría esto? Más I2 sobre 2 más I3 sobre 2. Más I3 sobre 2, más I4 sobre 2. Así sucesivamente hasta llegar a ¿dónde? A IN menos 1 sobre 2, más IN sobre 2. Entonces fíjense qué es lo que ocurre acá. I1 sobre 2 más I1 sobre 2, que sería un medio I1 más un medio I1, que nos va a dar un I1. Acá, un medio I2 más un medio I2, que nos va a dar un I2. Y acá va a ocurrir lo mismo. Un medio I3 más un medio I3 nos va a dar un I3. Un medio IN menos 1 más un medio IN menos 1 que nos va a dar un IN menos 1. Entonces podemos observar, ¿sí?, que tanto para las ordenadas de subíndice impar como para las ordenadas de subíndice par, lo que hoy estamos obteniendo es uno de cada uno de ellos, ¿sí?, según corresponde. Entonces vamos a resumir esto que está expresado acá de la siguiente forma. Tenemos B menos A sobre N, y acá tenemos I0 sobre 2 y I1 sobre, IN sobre 2. Entonces, ¿qué son? Las ordenadas de los extremos que están divididos 2. Entonces, ¿qué vamos a expresar con E? La sumatoria de las ordenadas de los extremos, ¿sí? Eso lo expresamos con E, dividido 2, porque ambas están divididos 2. Más P más I. ¿Qué es P y qué es I? P es la sumatoria de las coordenadas de subíndice par. Entonces, ¿qué estaré sumando acá? I2 más I4 más I6, así sucesivamente, hasta llegar a ¿dónde? Hasta IN menos 2. Y con I, ¿qué estoy expresando? La sumatoria de las ordenadas de subíndice impar. Entonces, ¿qué voy a estar sumando? I1, I3, I5, así sucesivamente, ¿hasta dónde? IN menos 1. Perdón. Entonces, tenemos esta fórmula para el cálculo, que nos dice que la integral definida entre I de f de x diferencial x va a ser aproximadamente igual a ¿qué? A b menos a sobre n por la sumatoria de las ordenadas de los extremos dividido 2, más la sumatoria de las ordenadas de índice par, más la sumatoria de las ordenadas de índice impar. Esta expresión también la podemos encontrar de esta forma. Lo único que tenemos que hacer es sacar un medio como factor común, o sea que nos va a quedar acá la n multiplicada por 2, entonces nos va a quedar extremos más 2p más 2i, ¿sí? Sumatoria de las ordenadas de los extremos, más 2 por la sumatoria de las ordenadas de su índice par, más 2 por la sumatoria de las ordenadas de su índice impar.
Entonces, acá tenemos explicado eso, lo repasamos. Y 0 más n, que es la sumatoria de las ordenadas de los extremos. Y 1 más I3 más así sucesivamente, hasta IN menos 1 es igual a I, que es la sumatoria de las ordenadas de su índice impar. Y 2 más I4, así sucesivamente, hasta IN menos 2 es igual a P, que es la sumatoria de las ordenadas de su índice par. Y acá, bueno, tenemos la explicación respecto de los que les conté recién. Les vuelvo a contar para que quede claro qué es lo que se explica acá, ¿sí? Que la expresión I1 sobre 2 se encuentra en dos términos, por lo que tenemos 2 I1 sobre 2, que va a ser igual a 1 I1. ¿Sí? Esto que ocurre con I1 también ocurre con I2, con I3, etc. ¿Sí? ¿Dónde no ocurre? O solo dónde no ocurre, en los extremos. Que solamente aparecen en toda esa fórmula que hemos desarrollado una sola vez. Por eso, a partir de esto que hacemos, introducimos la notación abreviada para los extremos, para las ordenadas de su índice impar y para las ordenadas de su índice par. Tanto en el método de los rectángulos como en el método de los trapecios, siempre vamos a considerar que cuanto mayor sea el valor de n, más preciso va a ser el resultado del cálculo. Y si comparamos el método de los rectángulos mediante el método de los trapecios, con respecto al método de los trapecios, ¿cuál piensan, sí? ¿En cuál piensan que va a haber menor error de cálculo? Va a ser en el método de los trapecios. Si consideramos una misma función, ¿sí? Queremos calcular la integral definida entre A y B para una función determinada, entonces tomamos un valor n, ¿sí? Lo más grande posible para que el delta x sea lo más chiquito posible, y vamos a obtener un valor más exacto del cálculo mediante el método de los trapecios. Y ahora vamos a desarrollar otro método que tiene aún mayor precisión que los que hemos visto. Entonces, vamos a plantear de qué se trata este método y vamos a determinar una fórmula para el cálculo, como venimos haciendo con los métodos anteriores. Lo único que el cálculo de la fórmula para el método de los rectángulos y del trapecio es bastante más simple respecto de lo que vamos a ver ahora. Vamos a partir, ¿sí?, de la idea que el método de Simpson nos propone aproximar con una parábola de grado 2. ¿Sí? Entonces, una curva como esta, podríamos, ¿sí?, acá viene la curva, podríamos aproximar mediante una parábola de grado 2, ¿sí?, cuál es el área entre el eje X, la parábola de aproximación, ¿sí?, que es esta, y las rectas x igual a, o x igual a x0 y x igual a x2. Entonces, para poder hacer el planteo de esto, lo que tenemos que hacer es dividir el segmento AB, ¿sí?, en una cantidad par. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Para la aproximación nosotros vamos a utilizar 3 valores. Cada 3 valores vamos a realizar una aproximación. O sea que para poder realizarlo eficientemente necesitamos sí o sí tener una cantidad par de particiones. ¿Cuál es la idea? Que voy a tomar x0, x1 y x2, que va a ser equivalente al planteo que hace Simpson para poder aproximar con esta parábola, ¿sí? Entonces va a haber una equivalencia entre x0, x1 y x2 con menos h0 y h.
Y por supuesto, vamos a tener que considerar en cada caso los valores de ordenada, ¿sí? Que acá para la función están puestos como P0, P1, P2 hasta P6, ¿sí? Con los valores, ¿sí? P0, P1, P2, P6 que van a tener respecto de la parábola de aproximación. Vamos a utilizar una parábola que tiene ese eje de simetría paralelo al eje Y. Entonces, lo primero que vamos a plantear es dividir este segmento de integración en un número par de partes iguales, ¿sí? Siempre el delta X es el mismo. El área bajo la curva, ¿sí? De los segmentos X0, X1 y X1, X2, ¿sí? Esta área, respecto de esta curva, ¿sí? La vamos a sustituir o reemplazar, ¿por qué? Por el área, ¿sí? Que está relacionada entre X0 y X2, pero relacionada con la parábola de aproximación. Por cada 3 puntos consecutivos vamos a realizar o obtener una aproximación, ¿sí? Y vamos a usar la ecuación de la parábola de segundo grado, determinada por y igual a x cuadrado más bx más c, que va a pasar por los puntos P0, P1 y P2, ¿sí? Según lo estamos describiendo acá. P0, P1 y P2. Entonces vamos a calcular la integral definida en el segmento menos HH de la parábola, ¿sí? Tenemos este planteo, vamos a calcular la integral de esta función, que es la función de aproximación, entre menos h y h. Entonces, integral entre menos h y h de ax cuadrado más bx más c, diferencial de x. ¿Qué hacemos? Calculamos la integral definida. Para eso lo primero que hacemos es calcular la primitiva. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A por x cubo sobre 3 más b por x cuadrado sobre 2 más cx. Y lo tenemos que evaluar entre menos h y h. Aplicamos la regla de Barrow, entonces vamos a reemplazar x por, ¿sí?, el extremo superior. Entonces la primitiva la evaluamos en el extremo superior y nos va a quedar a por h al cubo sobre 3 más b por h cuadrado sobre 2 más c por h. Menos, ahora la primitiva la evaluamos en el extremo inferior. Entonces nos va a quedar a por menos h cubo sobre 3, como la base es negativa y el exponente impar, ¿sí? Nos queda acá negativo, más b por menos h al cuadrado sobre 2, nos queda de esta forma, base negativa exponente par, nos queda positivo, más c por menos h, que nos quedará menos ch. Luego de esto, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar algebraicamente. Por un lado, tenemos que cambiar los signos de la expresión entre paréntesis, entonces nos va a quedar más a por h cubo sobre 3, más por menos b h cuadrado sobre 2, menos por menos más, entonces más ch, toda esta expresión queda igual. Y luego de eso, vamos a ver qué tenemos. A por h cubo sobre 3 más a por h cubo sobre 3. Entonces vamos a tener 2a por h cubo sobre 3. Que lo tenemos acá. Además, b por h cuadrado sobre 2 menos b por h cuadrado sobre 2 se cancela. Y por último, c más h más c más h nos queda 2c más h. Entonces, si sacamos factor común, h, por un lado, nos queda acá h, entonces nos va a quedar 2 por a por h cuadrado, y acá nos queda 2c, ahí vemos por qué el 6, y además, ¿sí?,
sacamos factor común 1/3, entonces acá nos va a quedar el 6, acá ya teníamos el 3, nos queda esa fórmula para el cálculo de esta superficie, ¿sí? Esta es la superficie aproximada. Ahora, nosotros cuando comenzamos el cálculo de una integral definida, no conocemos el valor de A o el valor de C, ¿sí? Que tiene que ver con la parábola de aproximación. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos, ¿sí?, el intervalo de integración, cuál es la función, y para cada uno de estos valores en los que hemos particionado x, ¿sí?, conocemos el valor de la función, o el valor de y, o el valor de la ordenada, que corresponden a P0, P1, P2, y acá está P6. Entonces, lo que sea que expresemos tiene que estar en función de nuestros datos. Entonces, tenemos provisoriamente, ¿sí?, cuál es la superficie aproximada según el planteo que hemos realizado. Ahora necesitamos que determinar el valor de A y el valor de C. Entonces, primer planteo que hacemos es que, dijimos antes, que x0 es igual a menos h, que x1 es igual a 0 y que x2 es igual a h. ¿Sí? x0, x1 y x2 son los valores de nuestra función original, menos h, 0 y h son los valores, ¿sí?, de x que corresponden a nuestra parábola de aproximación. Entonces vamos a reemplazar en la función de aproximación, ¿sí?, por x0, x1 y x2 para obtener y0, y1 y 2. O sea, vamos a obtener los respectivos valores de ordenadas. Entonces, si reemplazamos por x0, que es igual a menos h, en esta función de aproximación, nos va a quedar que y0 va a ser igual a A por menos h al cuadrado, que nos queda h cuadrado, más b por menos h, que nos queda menos bh, más c. Ya tenemos un valor y0, ¿sí?, planteado. Para x1 igual a 0, reemplazamos acá por 0, se nos anula este término, nos queda y igual a 0. Entonces, y1 va a ser igual a 0. Y por último, vamos a reemplazar por x2 igual a h. Entonces, nos queda a por h cuadrado más b por h más c, que será el valor, ¿sí?, que corresponde a y2. Entonces, vamos a trabajar con la primera y última ecuación para ver de averiguar el valor de C, ya lo sabemos, ¿sí? ¿Qué nos faltaría averiguar? El valor de A, porque al trabajar acá, fíjense qué va a pasar con B. Vamos a sumar y0 más y2. Entonces, y0 es igual a por h cuadrado menos bh más c. E y2 es igual a h cuadrado más bh más c. Si sumamos ambas ecuaciones, nos va a quedar y0 más y2, que va a ser igual a h cuadrado más h cuadrado es 2h cuadrado, menos bh más bh se cancelan, y c más c es 2c. Entonces ya no tenemos más a ver, ¿sí? Entonces, si el valor de C lo conocemos, vamos a poder averiguar el valor de A. Entonces, vamos a reemplazar y despejar. Reemplazamos C por I1, que lo habíamos averiguado acá, y vamos a despejar A de esta ecuación. Para despejar A de esta ecuación, ¿qué hacemos? 2 y 1 lo pasamos acá restando, que es lo que tenemos en el numerador, y 2h cuadrado, que estamos multiplicando A, lo pasamos para este miembro dividiendo, ¿sí? Entonces nos va a quedar que A es igual a esta expresión, y0 más y2 menos y1, 2 y 1, sobre 2h cuadrado. Teníamos este cálculo provisional,
y ahora hemos averiguado el valor de A y el valor de C, entonces reemplazamos. Dijimos que A era igual a esta expresión, que C era igual a I1. Entonces nos queda H sobre 3 por 2 por A lo reemplazamos acá, por H cuadrado, más 6 por C. Y C sabemos que es I1. Luego de eso, vamos a hacer un poquito de trabajo algebraico. ¿Qué nos va a quedar? ¿O qué se nos va a simplificar? Simplificamos 2 con 2. Simplificamos H cuadrado con H cuadrado. Y nos queda I0 más I2 menos 2I1 más 6I1. Entonces tenemos H sobre 3 por I0 más I2, I0 más I2, y menos 2I1 más 6I1, nos queda que es igual a 4I1. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido después de todo esto que hemos calculado? El área de la parábola de segundo grado que pasa por ¿dónde? Por I0, I1 e I2. Entonces, hemos obtenido el área de la parábola de segundo grado que pasa por I0, I1 e I2. ¿Sí? Eso corresponde solamente a una parte del área que necesitamos calcular. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? La sumatoria para todas las particiones que nos faltan. Entonces, vamos a decir que esto va a ser, que la superficie o el área va a ser igual a H sobre 3 por I0 más 4I1 más I2, más, y las siguientes partes conservan ¿qué? Este formato. Entonces, ¿qué nos queda? H sobre 3, comenzamos ¿dónde? En el extremo, ¿sí? Ya tenemos el extremo superior para la primera parte que estamos calculando, que es I2, entonces comenzamos en I2, tomamos 3 puntos, o sea que tomamos I2, I3 y 4, donde I3 va a estar multiplicado ¿por qué? Por 4. Más para la siguiente que vamos a tener esto mismo que tenemos acá, solamente que vamos a empezar ¿dónde? Por I4, seguimos con I5 y luego terminamos con I6, ¿sí? Así sucesivamente hasta llegar al último tomando, donde vamos a tener H sobre 3 y tenemos 3 puntos, IN-2 y N-1 e IN, donde IN-1 va a estar multiplicado por 4, según esta estructura que hemos planteado acá. Vemos que en todos los sumandos que tenemos H sobre 3, así que lo vamos a sacar de factor común. Y otra cosa que vamos a tener en cuenta es que I0 e IN no se repiten, los ponemos sumados los dos acá adelante. Y luego, I1, ¿sí? Está multiplicado por 4. I3 está multiplicado por 4. ¿Cuál seguirá? I5, I7, I9, etc. van a estar multiplicados por 4. ¿Hasta dónde? Y N-1, que va a estar multiplicado por 4. Entonces, todas las ordenadas de su índice impar, ¿qué ocurre? Están multiplicadas por 4. Entonces, 4 va a multiplicar a la sumatoria de todas las ordenadas de su índice impar. Y además, las ordenadas de su índice par, fíjense qué es lo que ocurre, ¿sí? Tenemos I2 en este término e I2 en este término. Entonces tenemos 2 veces I2. Acá vamos a tener I4 en este término y en el que sigue. Entonces tenemos 2 veces I4. Así sucesivamente hasta llegar a los últimos 2 términos donde vamos a tener a ¿qué cosa? IN-2 en el término anterior a este y también IN-2 en este otro término. Entonces tenemos 2 multiplicado por ¿qué?
por la sumatoria de las ordenadas de su índice par. Entonces nos va a quedar como fórmula h sobre 3, sumatoria de las ordenadas de los extremos, más 2 por la sumatoria de las ordenadas de su índice par, más 4 por la sumatoria de las ordenadas de su índice impar. Además sabemos que h es igual a ¿qué? A nuestro delta x. Entonces podemos escribir delta x sobre 3 por esto que acabo de comentar, va a ser igual a ¿qué? Al área aproximada buscada. Entonces acá tenemos la fórmula para calcular la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x en forma aproximada mediante el método de Simpson. En este método también, cuanto mayor sea n, mayor precisión vamos a obtener en el resultado. Y con este método, como les había anticipado, se obtiene un menor error que con el método de los trapecios y por ende con el método de los rectángulos. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de modo de comparar el cálculo mediante los tres métodos. Vamos a calcular aproximadamente el logaritmo natural de 2 mediante la integral definida de la integral entre 1 y 2 de 1 sobre x diferencial x. Vamos a dividir el segmento 1, 2 en 10 partes iguales, entonces realizamos este cálculo, b menos a sobre n, o sea 2 menos 1 dividido 10, eso nos queda que delta x es igual a 0,1, y entonces vamos a determinar el resto de los valores que necesitamos para calcular, que cuáles son los valores de las ordenadas para cada una de las particiones que vamos a determinar con este delta x. Entonces, desde 1 y hasta 2, tenemos los distintos valores de x, ¿sí? Según la partición que hemos realizado, y para cada uno de esos valores de x vamos a obtener los correspondientes valores de la función de ordenadas o de y. Si resolvemos por el método de los rectángulos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar en cada una de estas fórmulas. Hemos obtenido un delta x de 0,1 y para cuando realizamos, calculamos mediante el método de los rectángulos para que corresponde a los rectángulos mínimos, ¿sí? Vamos a realizar la sumatoria desde i0 hasta i9 multiplicada por el delta x, que nos da 0,71877. Y para el caso de los rectángulos con altura máxima, vamos a multiplicar, como dice acá, el delta x por la sumatoria de las ordenadas, ¿sí? Desde I1 hasta IN. Entonces, en este caso, desde I1 hasta I10. Entonces nos queda 0,1 por 6,68773, que nos da como resultado 0,66877. Entonces, tenemos dos valores aproximados del cálculo del logaritmo natural de 2, ¿sí? Que lo planteamos mediante el cálculo de la integral entre 1 y 2 de 1 sobre x. Calculando mediante el método de los trapecios, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Delta x, b menos a sobre n, que es 0,1, sumatoria de las ordenadas de los extremos, 1 más 0,5, y eso dividido 2, por esto que tenemos acá, sumatoria de las ordenadas de los extremos, ya está, ¿sí? ¿Qué falta? La sumatoria de las ordenadas de su índice impar más la sumatoria de las ordenadas de su índice par más la sumatoria de las ordenadas de su índice impar, que eso nos da 6,18773. Realizando cuentas, el resultado del cálculo nos da
0,69377. Cuando calculamos mediante la fórmula de Simpson o el método de Simpson, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos delta x sobre 3, nuestro delta x dijimos que es 0,1, esto va a estar dividido 3, sumatoria de los, ordenada de los extremos, 1 más 0,5, más el duplo de ¿qué? De la sumatoria de las ordenadas de su índice par, más el cuádruple de la sumatoria de las ordenadas de su índice impar, que es lo que tenemos planteado acá. Y eso nos da 0,69315. Entonces, si comparamos los valores obtenidos, ¿sí? Acá está descrito el logaritmo natural de 2, que está planteado con esta integral, ¿sí? Tenemos que el resultado es 0,6931472 con una precisión de 7 dígitos, ¿sí? En los decimales. Ahora, veamos qué pasó con cada uno de estos métodos. Vamos a empezar con el método de Simpson. Vamos comparando. Tenemos 69,315 acá, 69,314 y redondeado el 7, acá 5. O sea, tenemos una precisión de 5 dígitos decimales. Veamos qué pasó con el método del trapecio. Dice 0,69,377 el cálculo aproximado. Tengo 0,69,3, ¿sí? Acá el redondeo queda en 3, así que tengo que una precisión de ¿cuánto? De 3 dígitos decimales. Si miramos acá, con el método de los rectángulos, tenemos un valor que es 0,66877, ya con el 6, ¿sí? Estoy en el primer dígito porque el siguiente dígito es 9, acá es un 6, así que tengo una precisión de un dígito decimal. Y si miramos esta otra aproximación, con los rectángulos de altura superior, ¿sí? Nos queda 0,7 de acá 0,69, o sea, si aproximo, si redondeo, 0,69 me da 0,7, ¿sí? Entonces tenemos una aproximación de tan solo un dígito decimal con el método de los rectángulos, ¿sí? Entonces, para una misma función, en el mismo intervalo de integración, con el mismo delta x, hemos determinado, calculado, ¿sí? En forma aproximada, por cada uno de los métodos que hemos visto, ¿sí? La integral aproximada, y podemos ver que el método de Simpson es el que mayor precisión nos hará. Y con esto terminamos lo que es la unidad 10 de integración aproximada. ¿Hay otros métodos para el cálculo aproximado? Sí. ¿Todas las funciones se pueden calcular aproximadamente por estos métodos? No. Hay funciones que tienen complicaciones que no permite que se puedan calcular por estos métodos. Existen otros métodos.